¿Cómo te sentís, Martín? Empecemos por eso, por la escena, diría Facundo, la escena, digamos, cultural que pensábamos que se perdía, pero vos decís, uno ve todo lo que está pasando y no parece. Bueno, por empezar, Argentina, la clase media, la ciudad de Buenos Aires, las ciudades son medio irrompibles, ¿no? O sea, tienen una capacidad de resistencia fuerte. O sea, han pasado crisis, han pasado, bueno, dictaduras, han pasado situaciones y la capacidad argentina de regeneración y de mantenimiento de una vida cultural es grande. Es impresionante. Yo no, o sea, incluso recuerdo la crisis de 2001, que fue una crisis para mí paisajísticamente mucho peor. Después yo no sé los números, qué sé yo, pero para mí fue una crisis tremenda y también se vivía, ¿no? Es decir, se vivía en la dictadura, incluso bueno, si no te perseguía bueno, obviamente. la represión. Bueno, podíamos ir al cine, sí. Había siempre alguna película, sí. ¿No? Fuerte, había obras de teatro también disruptivas, sí. Siempre algún cantante que se salía de la norma. Sí. Bueno, eso era, por eso digo, había gambeta a la censura. Hoy no hay censura, hoy lo que hay es depre, ¿no? Me parece que hay una especie de recesión económica y medio recesión afectiva. Sí. Pero qué sé yo, yo no soy tan en ese plano tan apocalíptico, ¿viste? Veo que esto va a pasar, qué sé yo, la Argentina vence al tiempo, como decía el general, pero el general lo decía por otras cosas. Por la también. Sangre. No, la organización vence al tiempo, decía Perón. Solo la organización vence al tiempo. Y bueno, la Argentina vence al tiempo también. Hubo épocas peores que esta. Y él decía, Perón decía una frase que a mí claro. Sí, que me parece tan profunda, tan poética, que decía, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Sí, ¿sabés que esa frase también está incluida en una carta que le lleva Gelbar a Fidel? A Fidel Castro. Una carta, recuerdo, creo que un número de revista Crisis que la reproduce, ¿viste? También puede haber mucha cosa apócrifa, pero recuerdo que ese concepto estaba al interior de una carta que le da Perón a Fidel. Y Fidel, cuando Perón era, no quiero hacer una defensa de Fidel, pero digo, cuando Perón era presidente en la tercera presidencia, fue muy defensor de Perón. Incluso en la única reunión, tengo entendido, que estuvo con la dirigencia del PRT-ERP, fue enfático sobre que respeten el gobierno constitucional de Perón, Fidel, con los guerrilleros argentinos. Mirá vos, mirá vos qué cosa extraña. Sí, bueno, viste que las relaciones, viste que también Fidel y Menem eran amigos. Vos eso lo conocés. Sí, totalmente. O sea, había un juego público y una amistad privada. Sí, pero digamos, Fidel era como un aliado de la Unión Soviética, claro. y Perón era un aliado del fascismo, podríamos decir. No, pero en ese momento yo creo que era más tercera posición. Estaba John William Cook en ese vínculo. Había estado Cook como un... Pero o sea, también es verdad que con la evolución de la Revolución Cubana, Cook pierde influencia sobre Perón. Sí. Pero lo va corriendo. Es decir, de hecho, las primeras cartas, la famosa correspondencia, me la doy de historiador ahora, pero bueno, tenían mucha fuerza. Soy bastante historiador. Pero además me viene bárbaro a mí para que después no digan que yo soy gorila. Bueno, que por yo eso vengo del peronismo. Totalmente. Hay gente que no lo reconoce. Los peronistas son tus amigos. Claro. Y bueno, y Cook tenía, sobre todo al principio, tuvo mucha, pero después Perón lo fue corriendo. Después, ya en los 60, avanzados los 60, ese Cook más cubano, más de guayabera. Sí, más de Silvio Frondizi. Un poquito. Y Perón ya lo corre un poquito y arma otra escena de conversaciones. Pero no, yo creo que Perón no fue un fascista. Pero bueno, esto es... No, bueno, este es un debate que hoy no tiene ningún sentido. No, en los 70 tenía, de hecho reabre el vínculo con Cuba y exportación. Viste que hay unos préstamos, hay una relación comercial. No, bueno, lo pone a Gelbar de ministro de Economía, ¿no es cierto? Sin dudas. Y pone a muchos funcionarios vinculados a la izquierda revolucionaria, en lugares realmente importantes. Sí. Pero bueno, lamentablemente los montoneros, me parece, no supieron valorarlo. O sea, no supieron escuchar tampoco a Fidel. No, tenés que traer acá, capaz que lo tenés en tu radar, a Aldo Dulcevich, ¿lo tenés? Sí, total, por Aldo, supuesto. En la película de Juan Villegas, que causó bastante quilombo, o está causando un documental donde entrevista y hace una revisión de los 70. ¿Qué película?
No matar. Está estrenada ahora en el Bafisi. Y la película contiene una serie de testimonios de familiares de víctimas de la guerrilla. Y en paralelo tiene 3 testimonios, uno de los cuales es el de Aldo, 3 testimonios, diríamos, de militantes o finos militantes de izquierda. Uno es Emilio del Guercio, el músico. Sí, divino. Pero que estuvo en Almendra, Aquelarre, que es para mí un capo, fundador de una bandaza como era Aquelarre, pero después, y uno es Aldo, que organiza un relato. Él fue montonero, y después fue el de la lealtad. Un relato honesto. Un relato, una discusión a cielo abierto, sin ni teoría de los 2 demonios, de los 3 demonios, ni juicio a no sé quién, digamos, no. Está revisando la historia, ¿no? Y me parece un juego súper honesto. Además, no sé quién, hoy hablábamos acá de José Pablo Feynman. Vos, ¿no es cierto?, hablabas de una película. José Pablo Feynman tiene un libro excepcional, que es La sangre derramada. Sí, los 90, sí. Pero tremendo. Y fue invisibilizado en los años kirchneristas. Eso es otra cosa. Sí, él lo ocultó. Claro, el libro. Él el libro. Sí. Pensé que él. No, el libro. Sí. No, él estaba endiosado, pero el libro lo escondió. Bueno, es que los 90, que yo empecé a leer, digamos, pero no quiero hacer una cosa desde lo propio, que yo pensé una estupidez, pero tengo la sensación de que en los 90 había una revisión crítica bastante interesante sobre lo que habían sido los años 70 y la lucha armada. Que no viste, que no se iba a los tribunales con esas revisiones. Claro. Que formaba parte de un debate abierto, político. Sí. Digo, o sea, hay mucho para decir de los 70, ¿viste? O sea, y se puede pensar, se puede discutir, digo, ninguno tiene que tener una responsabilidad cívica como si estuviese hablando frente a un juez. Claro. O sea, ¿pero que vos estás equiparando? No equiparo nada. O sea, diría mucho, ¿no? Es decir, él incluso, bueno, Feynman fue el momento más interesante. El momento más interesante de José dudas. Pablo. Sí. Bueno, estamos aquí realmente con alguien que me parece que es muy importante para entender a dónde estamos y hacia dónde vamos. Te quiero, vamos a ir seguramente escuchando algún temita en el medio y vamos a seguir promoviendo la consigna de hoy. No sé si tenés alguna respuesta al respecto. Estuve pensando, no soy medio ortodoxo para el alimento. Para la comida, es carne y... poquita pongo, sí. Bueno. Después si me ocurre algo te digo. A mí no se me ocurre nada. ¿A alguien se le ocurrió? A ver. No, ahora después si querés te traigo lo de la consigna, pero ¿sí puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. No, antes hablaban de estos momentos, no sé, tanto los 70, 2001, la actualidad, todos momentos de mucha crisis, sí. Y en donde a la vez, tomando un poco de distancia, bueno, hoy es medio difícil, creo que en todos también, por un lado estaba la restricción y a la vez, o el condicionamiento económico, pero también florecía mucho el pensamiento. Sí. Creo que ahora también está pasando, al menos yo veo el crecimiento de muchísimos medios de comunicación o streamings o vinculados a la discusión política, ¿no? Sí. Particularmente que quizás en otro momento se veía de otra manera. No sé si vos lo sentís así. Sí, había una cosa en la democracia dio toda la vuelta. O sea, 40 años de democracia generaron algo que sí no ocurría en el 2001 y era que había, vamos a decirlo así, y no por quitarle responsabilidades a Milei, que creo que parte de lo que se está padeciendo, el núcleo central de lo que se padece es responsabilidad política y de sus decisiones políticas y económicas. Pero había la sensación que hacia el fin de los 90, el desenlace y la crisis, había sectores todavía, comillas, inocentes en la sociedad y en la política, ¿no? Digo, por ejemplo, como decía mi amigo Pablo Towson, como que todavía el progresismo era una especie de reserva moral que no había tocado el barro o no había tocado el poder, ¿no? Aunque había un poco de progresismo en el alfonsinismo, un poco de progresismo en el cafierismo, un poco de progresismo en la alianza Frepaso a través de Chacho Álvarez, del radicalismo, y de golpe con el kirchnerismo, ese progresismo que era como, justo hablábamos, ¿no? de Aristarain, que eran como grandes artefactos narrativos que organizaban una época. Vos mirabas un lugar en el mundo y decías, el desencanto de un militante. Yo en un punto veía a mi viejo, ¿viste? El desencanto de un militante que hizo el exilio interno y que vive con la utopía dentro de un galpón. Es una película de Pino Solanas y era como la auditoría de del viejo sueño argentino industrial mirando el desguace del Estado.
Te estoy nombrando cosas que me gustan más y me gustan menos. Un cancionero de León Gieco, viste, que parecía un apéndice musical de un informe del CELS, donde sabías hasta cuántos guatemaltecos mataron. O sea, había una cosa completa. Y de golpe, todo eso se absorbe en el Estado durante el kirchnerismo. Yo estuve en los inicios del kirchnerismo, lo digo, voté, militaba, todo, digamos. Y de golpe, todo eso se reabsorbe. Entonces, hay una parte que ya no queda nadie que diga yo no fui. Aunque sean con responsabilidad de distinta escala. Completamente. Entonces, hay que regenerar. No hay un camino posible. Claro, hay que regenerar algo. Decís, qué sé yo. Viste, el progresismo de Página 12, que era como si fuese bueno nosotros, y todos los medios progresistas pasaron por las manos de Sergio Spolsky, que el 11 de diciembre de 2015 estaba arriba de un avión yéndose, más o menos. O sea, había como una. No sé, espero que no sea el dueño de esta radio. Pero, no, creo que no. Pero cualquier cosa es tu responsabilidad. Cualquier cosa ya pedí un auto, Pero digo, había una parte como que decís, no hay nadie que quede como intacto el yo no fui, ¿no? Porque en el fondo todavía yo no lo voté con Menem, era una especie de yo no fui. Y ahora, bueno, no lo encontramos. Una frase honesta de Cristina cuando dijo la Argentina, ese país donde todas las teorías un poco fracasan. Y sí, es que es así. ¿No? Entonces, es muy correcto. No todos los gobiernos fueron iguales, ni tuvieron los mismos resultados, ni me parece que todo es lo mismo. No soy decadente, no es que veo todo mal. Lo que digo es, había una época todavía en algunas crisis donde vos sentías que, viste, quedaba algo más incompleto. Ahora tenés la sensación de que se probó todo, ¿no? Esa es una sensación que puede derramar más pesimismo. Se probaron los colores puros, me parece. Faltaría tal vez una mezcla, sí. una composición. Bueno, fíjate esto, lo hablábamos con Silvia fuera de aire. Ahora, por ejemplo, podría haber un consenso, lo que pasa es que no entusiasma, ¿no? No te digo que es algo que entusiasma, pero podría haber un consenso macroeconómico como resultado de la experiencia de Milei. Un mínimo consenso macroeconómico. Decía lo que hablábamos fuera de aire porque justo tomábamos una declaración de José Nathanson, que es un tipo que es amigo mío, que decía, bueno, no sé, que Axel podría... Él está más Axel podría ser... Cada vez más optimista con Axel, claro. Podría ser candidato a presidente, claro. Y habría que dar un mensaje claro a los mercados poniendo a Horacio Rodríguez Larreta de ministro de Economía. Un tipo que, viste cómo se dice ahora, que respeta las leyes y la gravedad de la economía. Bueno, podría ser, si entramos en esa discusión te diría... Axel hace, digamos, la forma de sublevación de Axel es no pensar distinto que Cristina, contra Cristina. Sí, porque Cristina, que viene de un itinerario donde siempre ha elegido candidatos por derecha, los que mortificaba tipo Scioli, que le pisaba la manguera, lo tenía cogotado por Baradelo, pero después lo elegía. Después elegía a Alberto, que uno sabía cuántas diferencias tenían y que además nadie veía en Alberto un candidato, ella vio un candidato. Lo eligió y lo hizo. A Scioli no pudo, Alberto lo hizo presidente. Después eligió a Massa. Lo volvieron loco a Guzmán. Loco. Sí. Lo volvieron loco. No es por defenderlo. Tuvo que renunciar para que al final vaya Massa. Que empecé a tirar algunas explicaciones también, ¿no? Sobre algunos temas. Uh-huh. Entonces siempre se elegía, y fue el candidato, y siempre fue como la elección por derecha. La extraña, paradójica y un poco, te diría, deceptiva sublevación de Axel es que no se diferencia. En la entrevista con Pagni quedó claro, había ganado la elección provincial, iba ahí, llevó el mate y dice, bueno, mostranos tu autonomía. No la tengo. Hago playback del kirchnerismo. Y sabés que no te quieren, porque no te pueden porque la condición de electora vos se la quitás. Entonces se da una situación tan paradójica que reseca toda la política. Y después tenés en el peronismo, que no es kirchnerista, una colección de cobardes. No hay un gobernador que diga, bueno, mire, señores, no, están todos viendo, si no sé qué. Entonces, ese es el desierto político que estamos habitando. Y después, bueno, con estos outsiders de diseño que... Outsider de diseño Dante Gebel. No, quería pensar también volviendo a los 70, ¿no? Esa imposibilidad de pensar los problemas que se quedan en una especie de laguna reflectante de algún tema. Bueno, aparece memoria completa, es decir, esto falta, pero no están haciendo un abordaje real de lo que sucedió, sino simplemente están haciendo un reclamo particular, como una especie de treta para tratar de olvidar, enlodar o ensuciar reclamos que eran justos y que se habían establecido a lo largo de la historia, que se había llegado a un acuerdo democrático. A veces pienso que
hay algo que falta revisar, porque vos lo que estás marcando son estrategias, pero parecen estrategias de comité finalmente. Se están peleando por cómo se administra algo cuando en principio no llegamos nunca. El único extremo que tuvo la Argentina fue la derecha. O sea, y fue a través de gobiernos militares o gobiernos democráticos. No hubo, digamos, una forma de repensar ni la deuda externa. Hoy me llamaba algo la atención, que Maslatón dice, habría que hacer un nunca más de la deuda externa. Efectivamente, ¿cómo podemos seguir justificando esa rueda que han tomado de manera irresponsable, y sabemos que para fugar ese dinero, y que te pone una especie de péndulo sobre la cabeza del cual vos no podés salir? ¿Cómo puede abordarse un presente sin revisitar de manera franca qué es lo que pasó en los 70 y cómo llegamos a este punto, ¿no? Yo creo que es tan difícil, ¿viste? Si no podemos revisitar los 4 años, no sé, el pasado reciente y, ¿viste? Ponernos de acuerdo desde el 70 para acá lo veo un poco difícil. No, es cierto una cosa, es decir, la democracia tuvo toda la medalla de bronce y no tuvo economía. Si vos decís, qué sé yo, por ejemplo, mirá esta escena. Millones de personas viendo la película 1985. Sí. Millones de personas quiere decir un montón de gente que iba a un cine, que podía ser el Jumbo Plaza Oeste, a mirar una película que era un éxito de taquilla. Me pasó, bueno, no quiero hacer un comentario autorreferencial, pero digamos, le puso los derechos humanos en boca a mucha gente que no había hablado nunca, llegando a través de un artefacto del mercado, como era la película 1985, era una película de industria, una película no convencional, y que ponía, que hay pocas películas de juicio en la Argentina, y que volvía a colocar la voz de las víctimas, además. Con un guionista muy bueno. De Mariano Ginás. Y vos algo... Bueno, tuve una intervención, pero quiero decir, no quería ni hablar de eso. No, pero incluso... Me pasó en mi familia que hubo una vez. Tu aporte fue muy importante. No quiero. Pero no importa, pero está bien, te agradezco, pero prefiero correr eso para no parecer que uno habla de uno. Pero quiero decir, recuerdo en mi familia, por ejemplo, un episodio, una prima mía de San Miguel, que tuvo un quilombo mi vieja en esa época, y nunca había hablado de lo que había pasado. Un allanamiento, una situación, X. La primera vez que habló fue a partir de la película de 1985. Y entonces me acuerdo que había una frase de Natalie Shekman muy buena que decía: después de todo el agua bajo el puente que pasó, pareciera que necesitamos volver a escuchar la voz de las víctimas, ¿no? Entonces la película repone, sobre todo, bueno, como por ejemplo un testimonio que era el de Adriana Calvo, que es un testimonio muy difícil, durísimo, muy duro, que además el peor. Y en el diseño de la estrategia del equipo de la Fiscalía es el primero el que abre la semana de testimonios de víctimas, ¿no? Porque la primera semana fue la semana de los políticos más aburrida en el juicio, no tenía una métrica el juicio, ¿no? El genio de Maco. Ahora, después de eso, gana Milei. En paralelo a eso. Entonces vos decís, tenés 1985, la película, y gana Milei. Bueno, es decir, en algún punto, no es que hay gente que vio la película, se conmovió y votó a Milei. Ahora, el voto a Milei, yo corro esto de las ultraderechas mundiales, a mí, yo la palabra derecha casi no la uso, o neoliberalismo casi no lo uso. Yo, los países, a mi juicio, humildemente, Silvia me pone anabólico, yo soy un pensador humilde, se piensan de adentro para afuera. Yo creo que la democracia, como decías vos, tiene una deuda económica. Ya te conocen. No, tiene una deuda económica. La democracia, llegamos a la democracia con un condicionamiento de deuda, ¿no? Llegamos a la democracia con un deterioro de la industria argentina. O sea, entonces son 40 años sin moneda, por ejemplo. No hay moneda. En Argentina se piensa en dólares. Es muy difícil eso dentro del peronismo. Hoy la entrevisté a Julia, la adoro, Julia Mengolini, la admiro, la quiero, me parece una persona excepcional, pero no, ¿viste? O sea, no puede asumir ningún error que ha hecho el peronismo últimamente gobernando. Bien. Pero otra cosa, tenemos algo también que tiene que ver estudiantes libertarios, algo que encontró Facu, que también tiene que ver con cómo reacciona el resto de la sociedad ante algo que está sucediendo, y me parece que vos nos podés hacer un buen análisis. Dígame, Lozano. Pongo un poco de contexto porque me parece interesante también. Creo que a veces sí pasa, de nuevo, como pasaba antes con Menem, esto de no lo voté, y ahora también hay un poco de esto es malo, no existe. Sí. ¿Viste? En alguna dirigencia más progresista o hacia la izquierda, medio de mirá lo que votaron. ¿Viste? Esto es culpa de ustedes. Que
como si todos no estuviéramos. Y bueno, en este contexto vi este video que me llamó la atención, lo traje como un disparador. A ver. Entrás por ser como el estudiante que sos con una remera diferente. Entrás por ser, pero cambiaste la remera. Tranquilízate. A mí me tocaste a vos, así que... No, lo estás empujando, no lo toqué, no me rompas las pelotas, cambiate la remera y después entrás. No grites, boludo, que te estoy escuchando, sí, ya se me va, le estoy hablando a él. Cuando te cambies la remera, entras. Y además esto es ilegal, venir acá a patotear a un grupo de estudiantes, vamos para acá. ¿Por qué tienen? Así que no pueden entrar. Y vos sos fascista, flaco. No sabés lo que es el fascismo, agarró un libro, burro, agarró un libro. No sabés lo que es el fascismo. Soy una pared. Se van a cansar de hablar sobre un momento. Me parece, bueno, varias cosas, ¿no? Contexto de votación universitaria, llega un chico con una remera violeta haciendo alusión a Libertad Avanza, tiene ahí una discusión con gente que tiene igual remeras de otra agrupación. Colores. Es espectacular. No sé, ¿qué te dispara? Obviamente no quiero tampoco generalizar, no quiero que esto signifique... Pero está bastante generalizado eso en las universidades, esto a veces me llama la atención... como para tensionar un poco esta idea de la izquierda y la derecha, o como yo te decía una cosa, conservador con no conservador. Sí, yo te decía una cosa. Primero, la facultad, la universidad, yo hice política en la universidad, en sociales, que éramos, ¿viste? Y además entre el fines de los 90 y primeros 2000. O sea, en un momento que vivimos, por ejemplo, el 2001 en la facultad. Imagínate que era el 2001 en la facultad. Lo digo para poner, porque vos decís esta escena... Y vi cosas mucho más violentas. No, yo también, hermano. Por eso, pero mucho más violentas. Muchísimas violentas. Agarradas a piñas, fierros. Venía lo del MST con una patota, venían los otros con otra patota y hacíamos los cierres de listas. O sea, vi cosas... Y cosas que por ahí le contás a alguien de lo que vio los 70 y te dice... Ustedes son niños exploradores. Por eso. Chupar estudiantes de las aulas. Esta es una discusión de la... Llegaron los niños... ¿Qué sé yo? Una discusión folclórica. Una chica diciendo que no puedes entrar a un chico. O sea, o sea, hacer de esto una escala tipo, no, lo estamos viviendo, ¿viste? La noche de los cristales rotos. No, yo ahí veo unos chiquitos con brackets, provocadores, y los libertarios les encanta provocar. Sí. Les encanta provocar, y un presidente es un provocador, ¿viste? Que vos lo ves tuiteando y decís, para un poco. Un día nos vamos a caer de risa, pero ahora es medio triste. También como si le estuvieran saliendo todas bien. No es decir, vos decís, Menem con las odaliscas y tenía el 1-1 clavado, había frenado la hiperinflación, había como... El mundo se había reestructurado sobre un consenso. Digo, hoy no sé si gana Trump. Y Milei depende de Trump. Es como demasiado fanfarrón para estar agarrado de dos cables pelados. Y en medio de una ley de financiamiento universitario que está frenada de manera ilegal por el gobierno, hacer política, digamos, de los grupos que intentan desfinanciar la facultad, yendo a la facultad, es como no solo contradictorio, pero bastante malvado, digo. Pero bueno, pero si pongo el contexto, digo, yo vi a la bandita de Jacobiti. Claro. A ver, históricamente las peleas... Los muchachos de Franja... Que cuente... Volvamos a los liberales de UPAU en la década de... contra la Franja. Pero Axel Kicillof y los chicos de TNT, que había gente que muy querida. Yo fui muy amigo de Van Heijn. Eran todos chicos de TNT que sí, un tipazo, bueno. Que sufrían la violencia de la franja en economía. No me digas. Y claro, y bueno, y obvio. Como toda la militancia peronista de universidad en esas épocas. Sí. Y eran, digo, que pueden hablar del MOVES, o sea, no es que era... ¿Cómo era la política en la facultad? Y también lo de los troscos eran también éramos salvajes. O sea, quiero decir, no, salvajes no eran, pero había gresca, había piñas, había quilombo. Claro, hay que... vos decís... Yo he visto cosas mucho... Esto es una pelea en el Rosedal. Tampoco me hago el langa, no es que digo, yo he visto en la UOM salir de un horno, no, digo... ¿Qué sé yo? Chicos con brackets es la definición. Sí, chicos con brackets. Bueno, tratando de tampoco vi que, no imagino que esto va a escalar. Digo, yo igual le diría que me preocupa más a veces la cuenta de Twitter del presidente. Decir, claro. Pará un poco, loco, pará un poco. A eso te iba a preguntar algo. Dijiste algo que está bueno, que es el tema de la deuda económica de la democracia. Sí. Hay también una cuestión de comunicación que se puede ver cuando uno lee Los Ingenieros del Caos, es un manual de esto, donde vos tenés lugares como España que tienen números brillantes en términos económicos y está por ganar el Vox o puede volver el PP. O sea, hay triunfos económicos que no son reconocidos por una sociedad a la que le están metiendo todo el tiempo, me sale Inception, no sé cómo se le dice, le están metiendo en la cabeza
disconformidades constantes que no aplican a la economía, o sea, que no valoran lo que están teniendo económicamente. No tengo tanta seguridad sobre ese argumento, pero por ahí, por mi ignorancia, no soy tan lector de esos libros que te explican la época, ¿viste? Te dicen, si no lees El Mago de Gremlin, flaco. No, El Mago ponele, porque es literatura. Nabo, Los ingenieros del caos es clave. No, sí, pero digo, es un manual. Yo creo más en la sabiduría del voto. Yo en general hay una teoría de mi amigo Martín Prieto, rosarino, que dice, él tiene como la teoría de que siempre, en una elección, siempre el que pierde merece perder, ¿no? Es decir, nunca hay... A veces no quiere decir que el que gana merece ganar. El que gana, no sé. Pero sí que el que pierde... esa distinción que estás haciendo. Exactamente. Entonces vos me decís, los castigos electorales no siempre son puramente económicos. En eso puede haber castigos políticos. Por ejemplo, si vos solo mirás los números del último gobierno de Cristina, no podés creer que haya perdido Scioli. Si solo mirás los números... Ahora, si mirás la película del gobierno de Cristina, que el 8N, que no sé... O sea, la agenda desorbitada que tenía ese gobierno. Es decir, era como, sáquenme esto. ¿Qué es esto? ¿No? Después vino Macri y fue otro desastre. Digamos, lo hemos vivido. Pero digo, y que también mereció perder. ¿Cómo no va a merecer perder Macri? Además, vengo a asegurar una macroeconomía que yo en el 2018 se les voló la macroeconomía. Digamos, entonces, el que pierde merece perder. El frente de todos. El gobierno del frente de todos. No merecía. Ahora, después si mirás los números, pues también lo mismo ocurre yendo a los 70. Yo voté a Milei porque decía, yo no puedo validar la gestión de Sergio Massa. Decía, yo no, claro, porque entonces se puede hacer cualquier cosa en la Argentina y no se paga ningún costo. Bueno, viste, ya veremos qué hacemos. O sea, voté como la mayoría de la gente diciendo, y que Dios nos proteja. No nos protegió. No nos protegió. No nos protegió. Qué desastre. Escúchame, no terminamos el tema José Nathanson. Sí. En el peronismo, o en el peronismo militante, el que está en los medios que escuchamos nosotros, cayó mal lo de José Nathanson. Me parece que lo consideran un blando, un entregado, está en contra de los... es gente como que les parece que... que está entregado al poder, al círculo rojo. O sea, hay un diagnóstico muy distinto, me parece, al de la gente o lo de las mayorías. No lo sé. A ver, primero, me parece que hoy por hoy hay muchos movimientos, digo, las reuniones de Cristina con Pichetto, o el acercamiento de Moreno a Pichetto, digo, parece que todo el mundo está... Las épocas tienen que servir para algo. Y yo no soy tan de izquierda, entonces, no soy de izquierda. O sea, yo creo que esta época tiene que servir para que exista un cierto consenso sobre la economía. Claro. Ahora, después, bueno, cae mal, no sé quién, en las redes, que yo, bueno, esa parte me la pierdo. No, pero un poco, Nathanson venía porque una vez había escrito que una cosa que parece que era como que le había, no sé, había hecho una barbaridad, que era decir que el PRO era una derecha moderna. Mira ahora, cualquiera diría que el PRO era una derecha moderna. Por supuesto. Pero era como, no, le reconoció valores democráticos. Bueno, viste, se le agarraron ese ensañamiento que me pareció siempre... tenía valores democráticos. Yo escucho los argumentos de José... No quiere decir que coinciden todo, pero escucho los argumentos de José, bueno, es... A mí me parece una evolución dentro del pero peronismo. Creo que forma parte, por eso digo, forma parte de algo que tiene que ver con, por ejemplo, el concepto de Esteban Schmidt, muy bueno, ¿no? Cuando dice que de algún modo renombra... Esteban no se enamora de sus propias metáforas y a veces no le gusta que se las citen tanto, pero intuyo, pero... que era, él llamaba la política anterior a Milei la coalición del déficit, ¿no? Es decir, una despreocupación completa, pues bueno, emitan, viste, que el Estado interminable. Cuando Cristina dice, por ejemplo, es decir, hay mucha gente que si Cristina hubiese dicho lo de Larreta, hubiese dicho, o sea, la misma gente que insulta a Nathanson hubiese dicho jugadora, genia, tres pasos adelante. Sí. Claro, entonces lo dice Nathanson y le parece un horror, y por eso, porque además se lo adjudica a Kicillof, y entonces adjudicarle a Kicillof una astucia pragmática sería además otro pecado, porque pareciera que el monopolio de la astucia queda de un lado. Digo, no, yo no sé si es Larreta y yo no sé si es Kicillof, y además me parece que Kicillof es duro como una drapie para modernizar algunas ideas, pero sí creo que una época tiene que servir para algo. ¿Y para qué sirve esta época? Para tener, yo creo, alguna idea de responsabilidad fiscal.
alguna idea de lo que es la economía y los recursos, aunque duela, aunque, viste, yo no, y una idea sobre qué priorizar en el Estado. Perdón, ahora, ¿cómo puede ser que nuestra sociedad aprenda o tenga esa responsabilidad fiscal, o aprendamos en general, ¿no? Como sociedad, más allá de la clase política, si quizás lo que tenemos hacia adelante, o lo que parece es que vivimos constantemente en la canción de la Versuit, se viene el estallido, ¿no? Como parece que hay algo que va a explotar constantemente, y quizás el camino de esta elección de plan económico no sea que estemos mejor, fruto de ese ajuste de bolsillo un poco constante. El ajuste, además, dice, la revolución no es constante, sino el ajuste. El ajuste tiene que ser para algo. O sea, tampoco es que el ajuste, es decir, que es la pregunta que hay ahora, ¿no? Digo, pero no ¿a quién se ajusta? Claro, también? Porque los sectores ultraconcentrados de la economía argentina se le están llevando, pero no en pala, o sea, en topadora. El agro está teniendo ganancias extraordinarias. La verdad es que no se lo pueden llevar porque ahí sigue el cepo. Bueno, pero más allá del cepo... Cosa que ayer en la Fundación Libertad la gente, los economistas, ellos decían, no hubiéramos imaginado que todavía iba a seguir pero tienen cepo. granos que están esperando, y esos pueden volcarse al dólar, y el dólar puede subir. Ese es uno de los problemas actuales, ¿no? El otro tiene que ver con la cero retención al oro. Algunos de los minerales no tributan, ni IVA, no tributan nada. ¿Y estos sectores qué pasa? ¿Qué tipo de beneficio traen? Porque va a haber un sector muy pequeñito que tenga beneficios. Todos los demás realmente lo que dejan es veneno en la montaña. Entonces, si no se revisa eso... Nosotros tuvimos dos transiciones democráticas, vamos a decirlo rápido, la del 83 y después vino la debacle del 2001 y tuvimos un nuevo acuerdo, pero era un acuerdo Moncloa protocolar, un acuerdo retroactivo, lo que sea, a los ponchazos entre Duhalde, Alfonsín y Kirchner, que sería el acuerdo 2002-2003, que era un acuerdo que es gobernar el conurbano, cobrar retención, reinstalar las retenciones, que es lo que hace Duhalde en enero del 2002, devaluar, romper la convertibilidad, generar una Argentina más competitiva y sostener la economía del conurbano. Eso tuvo un ciclo virtuoso en un momento, el rebote, las tasas chinas, la mar en coche, y después se empezó a achicar. Entonces, finalmente el resultado, ¿cuál fue? Pasamos del corralito al cepo, ¿no? Es decir, el Estado, ¿viste? Un último secuestro, como decía el Indio Solari, claro, que fue, yo te terminé, primero secuestré personas y después te fui a secuestrar los ahorros en dólares. Entonces, la forma en esta segunda versión fue decir, nunca más me toqué los dólares. Y el cepo te está diciendo, sería como una respuesta de fantasía que te dice, exactamente, porque nunca más vas a ahorrar, ¿entendés? Entonces, estamos en ese... Milei dice, bueno, vamos a transferir. Vamos a desarmar ese acuerdo de gobernabilidad para sostener el conurbano y vamos a dejar que explote la economía exportadora. ¿Cuál es la sustentabilidad social de eso? Ninguna. Bueno, en eso estamos. Hacemos una brevísima tanda y seguimos acá con Martín Rodríguez, el titular de Revista Panamá. Te quiero preguntar sobre este personaje que se le dice Thiel, pero en realidad es Thiel, Peter Thiel, porque vos lo descubriste a Borovinsky. Yo lo empecé a leer en Panamá Revista. Soy un cazador de talentos. Es un cazador de talentos. Para hablar de Thiel tiene que venir el compañero Borovinsky. Yo soy... No, pero una línea nos tenés que decir. Yo te voy a repetir lo que dice Borovinsky. Bueno, ahora vemos. Thiel es. Bueno, seguimos acá en Siberia, seguimos en Radio... Seguimos aquí en Radio con Vos, seguimos en Siberia y seguimos aquí. Lo vamos a explotar 5 minutitos más a Martín Rodríguez. La gente está siempre muy interesada en escucharte. Algo pasa, alguna fibra tocas por ahí, o varias. Además, antes le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Pablo Fierro. Pablito Fierro, nuestro librero amigo. Nuestro librero amigo, despacho de libros. Bueno, yo discuto mucho con él, pero bueno, ¿quién no discute con Pablito Fierro? Sí. Bueno, vos querías hacerle una pregunta de despedida. En estas obras, fruto del raíz mediático que tuvo el señor Goebbels por todos lados, particularmente en Gelatina, hubo como todo un cuestionamiento que le hicieron a Rosenblatt por entrevistarlo, que le habían pagado no sé cuánta, y salió a hacer un comentario, una editorial que probablemente te hayas cruzado o no en redes, hablando esto de si a Milei lo había traído la visibilidad digital o no. Y en un momento se estaba esa cosa entre la territorialidad o
¿no? El mundo digital. ¿Cómo lo ves? De hecho, hoy? están las fuerzas del cielo en el gobierno y las fuerzas de la tierra, ¿no? Sí, que no, a ver, bueno, así se dividen ellos. Yo no creo que esté sustraída ni la soberanía popular, ni el voto, ni la decisión. En general, yo creo que la gente vota libremente. Creo que a veces hay como una fetichización de los instrumentos de comunicación y una idea que es un poco antigua de que nos están digitando y no sé qué. Creo que sí, que hay una máquina de extracción de datos y todo pero creo que no hay... creo que hay explicaciones más simples al voto popular. Creo que la división entre lo virtual y lo real y eso ya está borroneado, no, me parece que perdió actualidad. Ajá. Creo que las audiencias, digo, el caso, por ejemplo, voy a decir un ejemplo antiguo y por ahí no demasiado lúcido, pero es, finalmente Tinelli nunca se lanzó a la política y era el rey del rating. Claro. O sea, y eso un poco habla bien de todo, porque digo, un montón de tipos que todas las noches prendían para ver Videoman no lo hubieran votado y no hubieran dejado de prenderlo. ¿No? Es decir, es antiguo porque era la tele, era el rating, eran esos números de rating que hoy ya no existen, pero bueno, es decir, habría una especie de desesperación por crear o ya ahora no tanto, ¿no? Pero primero homologar la locura, ¿no? Es decir, tipo, total, a lo Moreno, todo. ¿Viste? El peronismo tiene que poner un loco, ¿viste? Bueno, qué sé yo, después el peronismo tiene que poner un outsider. Y viste, y los tipos lo tienen entrenando y no, viste, sé vos, como decía el gran Ricardo Iorio, ¿no? O sea, en la política lo que creo que queda claro es que hay que ser más auténtico, ¿no? Y el sé vos. Y eso es lo que es Milei, más auténtico. Eso es lo que lo que fue, impactó. De hecho no lo pueden controlar. O sea, Milei, digamos, le arman argumentos para explicarlo muchas veces, pero porque el tipo no se domestica, digo, pero bueno, y finalmente Milei llegó por una acumulación, una inercia bastante destructiva que tenía la economía y la política argentina, que acumulaba problemas, nadie resolvía nada, la grieta, eso. Vino Milei, rompió esa inercia, y finalmente, si no funciona, la crisis va a solucionar la política de nuevo. ¿Viste? La crisis acelerará que algo haya y que alguien le gane. ¿Vos decís? Y la democracia existe. ¿No? O sea, hay que esperar. No sé si la sociedad existe. Margaret Thatcher decía la sociedad. El acontecimiento. Diría, hay que esperar el acontecimiento. Claro, porque el problema es que acá, viste, hay muchos anticipan el símbolo al acontecimiento. Viste, decía, van a meter en cana a Cristina y viene el 17 de octubre. ¿Y cómo es la clase obrera hoy? ¿No estudiaron como era en el 45? O sea, el 45 es una clase más homogénea. Hoy ¿quiénes hubieran hecho ese 17 de octubre? Por eso, le ponen como una señalización simbólica que finalmente convierte el país en un museo, pero no en un acontecimiento histórico. El acontecimiento fue Milei. Y se le está rompiendo, si no tiene una economía para la gente, se va a romper. Totalmente revolucionario. Total. Y bueno, y vendrá otra cosa, ¿no? Y si no tiene una economía para la gente, vendrá otra cosa. Sí. Hay que dejarse estar. No dejarse estar. Digo, cada uno sabe qué responsabilidades tiene. O sea, hay gente que se levanta a la mañana y sabe lo que hace. O sea, un sindicalista tiene una responsabilidad. Un cura que tiene un comedor tiene una responsabilidad. Un político tiene una responsabilidad. ¿Un periodista? No tiene. Es un irresponsable. Una de las basuras inmundas de los periodistas. Martín Rodríguez, te agradecemos muchísimo. Un placer tenerte acá. Sabés que te quiero. Sí, un montón. Además, yo siempre digo esto. Cuando me dicen Silvia, yo digo, Silvia fue jefa. Y como jefa era buena, porque hay que ser bueno con los tipos que te preguntan, ¿estás cobrando bien? ¿Te están pagando? Era buena compañera. Que no siempre. Yo tengo en el cielo de los grandes a Marito Weinfeld. Ay, qué grande, cómo lo extrañamos. Y bueno, pero Mario era esos jefes que viste, está lleno de jefe de izquierda, que tienen las ideas correctas y que Mario, te dejan entre peronista. Mario era un peronista. Peronista y era una persona que cuidaba al equipo. Y que cuidaba que no echen a nadie, que le cuidaba, qué sé yo. Y cuando tuve la experiencia ese año, yo sentí lo mismo con vos, que eras protectora. Y sí. De tu gente. Me haces llorar. Mira, a ver qué dice Paulita de nosotros. Bueno, Martín, te agradecemos. Un placer enorme tenerte acá. Y bueno, ya lo iremos repitiendo. Creo que lo tenemos a Touzón también. Nosotros traemos acá a todos los amigos. Totalmente. A todo el grupo Panamá. Bueno, chao, Martín, querido.